Bien, hola. Lo que vamos a hacer ahora es seguir vamos a dar algunos ejemplos de números índice y trabajar un poco con ese tema de la tasa de cómo calcular la tasa de inflación y hablar un poco de la idea de correlación, ¿sí? Entonces, em, déjenme hablar un poco acá de los siguientes índices de precios. Entonces tenemos acá el IPM, que es el índice de precios mayoristas. Sí, lo saqué de acá, esta información del INDEC. Y también tenemos el IPC, el índice de precios al consumidor. Sí, mensualmente. Entonces el índice de precios mayorista lo tenemos desde diciembre de 2015 hasta, creo que esto es hasta 2020, 2021, los primeros meses. Y el índice de precios al consumidor lo tenemos desde diciembre de 2016 en adelante. ¿Ok? Estos son los índices de precios que tenemos ahora. ¿Sí? Un problema que ustedes van a notar es que, por ejemplo, si quieren comparar el índice de precios mayorista que está por acá con el índice de precios al consumidor que está por acá, ¿sí? Si quieren comparar eso, van a ver ustedes que la comparación se vuelve un poco difícil simplemente porque el 100 está en distintos lugares. Si este 167 corresponde a un 100, a una base de 100 o de uno que está en diciembre de 2015, y este 127 del índice de precios al consumidor corresponde a un 100 que es en otro periodo, ¿sí? Entonces, simplemente porque el 100 está en distintos lugares, es difícil comparar estos dos índices, ¿sí? Pero bueno, algo que podemos hacer siempre es fijar nosotros dónde queremos que empiece nuestra serie. Si esto es una serie de tiempo y podemos fijar nosotros dónde queremos que comience. ¿Sí? Entonces vamos a poner el 100 en enero de 2018. Si ese va a ser nuestro punto de partida, así nosotros podemos comparar la evolución a lo largo de este año. Entonces, por ejemplo, acá usando regla de 3 simple, lo que puedo hacer es agarrar mi 175, dividirlo por el número índice en enero del 2017, de 2018, y multiplicar por 100. Sí, ahí tengo el equivalente acá. Si voy a este de acá, lo que tengo que hacer es agarrar el índice de 265, dividirlo por el índice en el momento base y multiplicar eso por 100 para actualizar eso. Sí, acá puedo actualizar, en realidad no sería actualizar, sería cambiar la base de esto para que arranque en 100 en enero de 2018. Y lo mismo puedo hacer acá con el índice de precios al consumidor. Si este es el IPC, si quiero que el 100 esté acá, bueno, 127 va a corresponder a 100, 130 va a corresponder a este número que sale de hacer la regla de 3 simple. ¿Sí? Entonces con la regla de 3 simple, lo que ustedes van a poder hacer es cambiar el lugar donde comienza la serie, y eso está bueno porque acá a la derecha van a poder ver que uno puede hacer una evolución comparada de ambos índices donde los dos comienzan en el mismo lugar. Entonces puedo ver que la línea azul, sí, que en este caso es el índice de precios mayoristas, crece más que la línea, o al menos en 2018 creció más que la línea naranja, que es el IPC. Sí, esto es algo que se vio en 2018, en donde los precios mayoristas en Argentina crecieron más que el índice general de precios, y es algo que en ese momento eh, se comentaba, ¿sí? Pero bueno, ahí yo puedo hacer una comparación simple porque puse el 100 en el mismo lugar, entonces yo sé que arrancan en el mismo lugar, y ahí a simple vista veo que la línea azul crece por arriba de la línea naranja. ¿Sí? Entonces, lo primero que quería comentar acá es que ustedes siempre van a poder cambiar el 100 haciendo una regla de 3 simple y poder hacer distintas comparaciones cuando tienen varios números índices. ¿Sí? Eso es algo que siempre es posible. Lo segundo que quería comentar está acá en esta parte. Acá lo que hice fue simplemente volver a copiar el índice de precios al consumidor que iba desde desde diciembre de 2016 en adelante, y lo voy a usar acá en la columna C
para calcular la tasa de inflación. ¿Sí? La tasa de inflación es muy sencilla, es siempre el valor actual del índice, el 101, menos el anterior, que es el 100, dividido por el anterior. ¿Sí? Ahí me da la inflación que hubo entre diciembre y enero. Voy a la siguiente. Este de acá va a ser 103,8 menos el valor anterior, que es 101, dividido el valor anterior. ¿Sí? Esa es la tasa de inflación en febrero. Y así sucesivamente voy a poder calcular la tasa de inflación de todos los meses. ¿Sí? Obviamente la de diciembre, esto era 2016, y el año me quedó en la otra hoja, pero obviamente la de este periodo no la voy a poder calcular porque no conozco la inflación, no conozco, perdón, el índice anterior. ¿Sí? Para calcular una tasa de inflación siempre tengo que hacer el actual menos el anterior dividido por el anterior. ¿Sí? Una tasa de inflación o una tasa de lo que sea. ¿Sí? Y así es como nosotros calculamos la tasa de inflación para cada uno de los años, en realidad meses en este caso. ¿Sí? Bien, algo característico de este tipo de datos, este tipo de datos, la tasa de inflación, esta columna, la columna C, es una serie de tiempo. ¿Sí? Es una serie de tiempo porque yo voy a tener un dato para cada momento del tiempo. ¿Sí? Entonces tengo un dato para enero de 2016, un dato para febrero de 2016 y así sucesivamente. Con las series de tiempo hay algo muy particular que puedo hacer, que es lo siguiente. Puedo definir una nueva variable, que esto va a ser mi columna D, en donde esta nueva variable me dice cuál fue la inflación del mes anterior. ¿Sí? Entonces yo me paro en febrero, sé que la inflación en febrero fue 2,4% y sé que la inflación del mes anterior fue 1,3%. Ok, justo la que está acá arriba. ¿Sí? Entonces la del mes anterior. Me paro en mayo, sé que en mayo la inflación es 1,2, pero que en el periodo anterior fue 2,6. ¿Sí? Entonces, defino una nueva variable que va a ser cuánta inflación hubo en el mes anterior. ¿Sí? Entonces tengo dos variables ahora, que son, en realidad es la misma variable, pero yo generé una nueva preguntándome cuál era el nivel de inflación un mes atrás. ¿Sí? Dicho esto, con dos variables, ahora quiero que miren las columnas C y D, ¿sí? Con estas dos variables, lo que voy a poder hacer es calcular el coeficiente de correlación. ¿Sí? Entonces, si ustedes van acá, van a ver que esto es calcular el coeficiente de correlación entre la primera variable y la segunda variable. ¿Sí? Entonces, estoy calculando cuál es la correlación que hay entre la inflación consigo misma un periodo atrás. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la correlación que hay entre la inflación hoy y la inflación del mes pasado? Y en este caso, ustedes ven que la correlación es positiva. ¿Sí? Si la inflación del mes pasado fue alta, la inflación de este mes va a ser alta también. ¿Sí? O probablemente sea alta también porque tengo una correlación positiva entre esas dos variables. Este concepto de correlación definido así como lo estamos trabajando en este contexto, se conoce como autocorrelación. Sí, es autocorrelación porque es la correlación de una variable consigo misma un periodo atrás. ¿Sí? Entonces, acá tienen la autocorrelación de orden 1, que es esta que está por acá. Obviamente la autocorrelación de orden 0 sería como hacer la correlación entre la inflación y la inflación en el mismo mes, en el mismo periodo. Esa yo sé que me va a dar 1, sí, porque es la correlación de la inflación consigo misma sin cambiar el periodo. Y obviamente puedo seguir, si acá esto es la que está en la columna E, es la inflación 2 meses atrás, ¿sí? Y obviamente puedo calcular la correlación entre C y E, o sea, entre la inflación hoy y cuánto era la inflación hace 2 meses. Y eso es lo que está a continuación, si esta es la autocorrelación de segundo orden. Y siguen y calculan la autocorrelación de tercer orden. ¿Cuál es la relación que hay entre la inflación hace 3 meses y la inflación hoy? ¿Sí? Entonces estas son las medidas de autocorrelación. ¿Sí? Ustedes pueden seguir, definen de orden 4, de orden 5, etcétera, etcétera.
Y la idea es que esta medida de autocorrelación acá mide en cierta forma qué tan persistente es la inflación. ¿Sí? Si la inflación no fuera para nada persistente, la autocorrelación debería ser cero siempre. ¿Sí? Porque eso quiere decir que la inflación del mes pasado no persiste para nada, no importa para el mes corriente. En cambio, lo que veo acá en mis datos es una cosa bastante distinta. O sea, veo que la inflación es más o menos persistente. O sea, lo que fue el mes pasado es relevante, o sea, es positiva y bastante grande. Entonces es relevante para entender la inflación de este mes. ¿Sí? Y bueno, esa es un poco la idea de autocorrelación. Quería comentarla acá para repasar también un poco el concepto de correlación que vimos, que se estudia en la parte de estadística descriptiva, sí, pero en este caso aplicado a una serie de tiempo. ¿Ok? Y bueno, ahí tenemos todos los temas acá para cerrar esta parte de números índices.